Olis, ajá. Hoy vamos a hablar de el Sternberg 9, Sternberg 10, Sternberg 11, Sternberg 12 y Sternberg 13, que sería lenguaje, contexto, resolución de problemas, razonamiento e inteligencia de la unidad 3 para, bueno, general 3. Este es un video que es como muy largo y tiene muchas diapositivas que tienen bastante información porque Sternberg es demasiado largo y entonces no tienen casi imágenes. Hay como dos diapositivas que sí tienen imágenes, pero el resto no, porque son como 50 diapositivas. Y bueno, voy a tratar de no decir tantos ejemplos y de poner la información lo más clara posible. Esto también es como un repaso para mí antes del examen. Entonces, bueno, nada, empecemos. El primer Sternberg que estamos viendo es el del lenguaje. Chévere. El lenguaje tiene unas propiedades. Es comunicativo, es arbitrariamente simbólico, es decir, todos estos símbolos, las letras que tenemos que forman palabras, no las escogimos nosotros. Tenemos una relación arbitraria con ellos, pues, y bueno, con cómo nos permiten comunicarnos, es decir, el lenguaje. El lenguaje está regularmente estructurado, ¿okay? Tiene unas reglas, una gramática. El lenguaje está estructurado en múltiples niveles, que ya los vamos a ver, pero estos niveles también pueden analizarse. Desde el fonema, el morfema y bueno, todo eso. El lenguaje generativo y productivo, o sea, el lenguaje generativo, pues básicamente nos permite expresar muchísimas cosas y podemos hacerlo nosotros mismos. Y el lenguaje va cambiando de vez en cuando, es dinámico. Por eso es que muchas palabras se quedan obsoletas y muchas expresiones en general como que pasan de moda. Porque es dinámico, siempre está cambiando y bueno, porque refleja nuestra realidad, básicamente. Dentro del lenguaje tenemos procesos ascendentes y descendentes, con eso nos vamos a encontrar. Tenemos comprensión receptiva, que sería el proceso ascendente, es decir, entender lo que el otro nos dice, eso sería decodificación en todos los niveles, y la producción expresiva sería la codificación, es decir, la parte constructiva del lenguaje, lo descendente. Chévere. Y tenemos la comprensión verbal versus la fluidez verbal. La comprensión verbal, bueno, es escuchar, bueno, es entender lo que el otro dice. Y la fluidez es, bueno, nosotros mismos hablar y tratar de repetir lo que el otro dice. O sea, por ejemplo, en el libro nos da un ejemplo que era que nosotros podíamos comprender un idioma. Podíamos comprender un video en inglés, por ejemplo, o una persona hablando en inglés, pero ya de ahí hablarlo, que sería la parte de fluidez verbal, bueno, es diferente. Entonces, bueno, hay cositas diferentes. El lenguaje tiene procesos ascendentes y descendentes y bueno, por eso es como un poco complejo. Qué risa que se pusieron los... Ok. Es que iba a hacer un video como con muchas cosas, pero, o sea, no pude, ya es suficiente. Ok, unidades del lenguaje. Empezamos por el fono. El fono es un sonido producido por los órganos del habla. Este puede estar, o sea, este puede formar parte de un sistema fonológico o no. Es decir, por lo menos no sé, en el abecedario del inglés no se utiliza el sonido de ñe, ¿sabes? Tipo de la ñ, no, porque ellos no usan la ñ. Eso sería un fono que ellos no utilizan. El fonema, que es el siguiente en la lista, son las sílabas sonoras que, bueno, cuando se combinan, forman palabras. Y bueno, el alófono sería el variante de un fonema. Dentro de una misma palabra, una misma letra, puede sonar de maneras diferentes y puede tener diferentes intensidades. Vamos a decir si es la sílaba tónica, la sílaba átona. Y bueno, todo esto, o sea, depende más o menos de cómo suena. Entonces un alófono, bueno, vendría explicando lo variante que puede ser el lenguaje, o bueno, lo variante que puede ser un mismo fonema. Varios fonemas forman una palabra y bueno, como que se pueden intercambiar y nosotros podemos distinguir entre estos fonemas. Un morfema, bueno, son las unidades más pequeñas que tienen significado dentro de un idioma. Serían los prefijos y los sufijos. Por ejemplo, si yo digo, no sé, si yo digo, no sé, le, eso no tiene como ningún significado. Pero ya, si yo digo ma y digo pa y digo, no sé, bueno, digo como que tantas cosas,
o sea, son como, digo, palabras así como monosílabos. Bueno, eso ya tiene un significado, eso sería un morfema, básicamente. Si digo re, si digo mente, si digo, o sea, esos serían prefijos y sufijos, se le pueden agregar a la palabra raíz y ya esas pequeñas palabras ya tienen un significado. Eso es un morfema. Bueno, la sintaxis es el estudio de la estructura de una oración, lo que nosotros hacíamos en primaria, de sujeto, verbo y predicado. Eso es un análisis y la sintaxis de una oración. Y bueno, tenemos los sustantivos y bueno, todo eso, o sea, eso todo sería la sintaxis más o menos. Esta forma de cómo se construyen oraciones. La semántica es el significado que tienen, o sea, lo que realmente quieren expresar el lenguaje. Y el discurso sería el lenguaje con un propósito, es decir, tiene bastante que ver con la semántica, pero ya este propósito es como un poquito más allá, son nuestras verdaderas intenciones, básicamente. Ok, tenemos los procesos de la comprensión del lenguaje. Por un lado tenemos la percepción del habla, que es muy rápida, no necesitamos escuchar todo, y tenemos un fenómeno que se llama la coarticulación, que es que vamos completando y superponiendo sonidos y gestos también, porque no es solo, o sea, también se puede ver con el lenguaje de señas. Y esto básicamente sería un fenómeno anticipatorio. Y esto explica, bueno, porque es muy rápido la percepción del habla. Es como nosotros no nos tienen que terminar de decir las cosas para ya saber más o menos lo que nos van a decir y lo que quieran expresar. Nosotros mismos completamos las frases según el contexto y bueno, todo esto. Y con los gestos, o sea, imagínate que tú vienes y te dicen tipo, no sé, porque yo siempre pongo estos ejemplos así, no sé, pero son tipo, las cosas en tu relación van mal y tal, y te dicen tenemos que hablar. Bebé, ya tú hiciste coarticulación ahí y dijiste, ok, ya me van a votar. Bueno, básicamente eso es coarticulación de gestos realmente, y ya vamos a ver por qué esto sí tiene que ver, porque hay unas teorías que explican esto. Bueno, como este proceso de coarticulación y bueno, en general la percepción del habla es muy rápida, se discute si esto es especial, o sea, si esto requiere de un procesamiento especial o funciona como cualquier otro proceso. Vamos a ver que esta pregunta es recurrente en todos los temas que vamos a tratar el día de hoy. O sea, si esto es especial o funciona como cualquier otro proceso, porque en fin, eso es como algo que trata bastante la psicología cognitiva. Y bueno, ya lo vamos a ver. Y por otro lado tenemos la sintaxis y la semántica, que ya más o menos lo expliqué. La sintaxis es el análisis de la estructura gramatical de la oración y la semántica es el significado. Y más o menos, o sea, más adelante los vamos a tratar. Pero por ahora vamos a ver las teorías de la percepción del habla. Me da pena porque no tiene tipo de imágenes, pero, o sea, no me dio tiempo de ponerlas. Esto es muy largo. Ok. A ver, la percepción ordinaria te dice que no, o sea, que es como cualquier otro proceso. O sea, que el habla es como cualquier otro proceso y, bueno, todo eso. Pero las teorías especiales te dicen que hay una percepción categórica. Es decir, que hay sonidos claramente diferenciados por codificarlos en categorías diferentes. Es lo que yo te decía de los morfemas. Pa y ma y la y le no es lo mismo. Nosotros claramente podemos identificar esos sonidos. Y si decimos mapa o sea, queríamos realmente decir mala, la gente se va a dar cuenta de nuestro error. Es como los sonidos están clasificados en categorías y son fácilmente diferenciables, bueno, por cómo los modificamos, porque tienen como unas carpeticas donde va cada palabra y todo eso y tal, y es como se pueden distinguir fácilmente. Por otro lado tenemos la teoría motora, que es bastante interesante, que se une bastante con el efecto McCord. La teoría motora es que recreamos mentalmente los movimientos articulatorios de los que nos dijeron. Por eso para nosotros también es fácil completar las palabras. Chévere. Y el efecto McCord es el procesamiento multisensorial que permite anticipar y completar palabras. Chévere. Es lo mismo que yo te estaba diciendo. Es como, y lo voy a poner ahorita aquí en pantalla, es como el meme del gato que va a abandonarte. O sea, tú vienes y vas viendo varias señales, vas recibiendo señales sensoriales de todo tipo, visuales, sonoras y todo eso, y ya tú vas más o menos a decir, o sea,
completar lo que te van a decir, porque ya tú puedes anticipar. Eso sería con la percepción del habla especial. Tenemos la percepción categórica, la teoría motora y el efecto McGurk. Chévere, todo esto tiene que ver con que completamos con la cuarticulación. La semántica es el estudio del significado de las palabras. En todo esto de la semántica media mucho lo emocional. Tenemos la denotación y la connotación. La denotación es la palabra propiamente del diccionario, es la definición propiamente del diccionario. Es lo más literal, pues. Y la connotación es el sentido que le damos según el contexto. Tipo, cuando dicen lo que dijiste tiene connotaciones sexuales, chama, que bueno, es como se malinterpretó y pudo ponerse como de ese lado así como incómodo. Pero es más o menos lo que diste a entender. Sí, es más o menos eso. El significado se guarda en conceptos. Las palabras actúan como símbolos arbitrarios de los conceptos. Sí, bueno, claro, porque nosotros cómo explicamos los conceptos, bueno, mediante las palabras. Y esto tiene que ver con la adquisición de nuevo vocabulario. Tener palabras etiquetadas nos ayuda a explicar nuevos conceptos. Por ejemplo, cuando empezamos a estudiar psicología, no sabíamos, o sea, a lo mejor sabíamos los conceptos más básicos, ¿no? ¿Qué estudia la psicología? Bueno, la psicología estudia la mente y ayuda a la gente a sentirse mejor, pero ahorita ya en general dominamos muchísimo más vocabulario y podemos referirnos a fenómenos incluso que pasan en la vida diaria de manera sistemática con un vocabulario más refinado. Por ejemplo, ya podemos decir cognitivo y todas esas cosas. Yo me acuerdo que mi profesora general decía, ustedes van a salir de psicología general diciendo palabras así como cognitivo. Y es muy emocionante que ya podamos hacerlo. Y ya, entonces eso tiene que ver con el nuevo vocabulario. Entonces eso tiene que ver con que ahora podemos explicar que hay un tipo de psicología que es la psicología cognitiva, que es la que estudia los procesos mentales y que se unió también a la terapia conductual y todo eso y tal, y que, bueno, busca mejorar los procesos de las personas y que sean más conscientes de ellos mediante la metacognición. Eso es lo que me puede dar a mí el nuevo vocabulario que voy adquiriendo para explicar la psicología. Bueno, la sintaxis. La sintaxis es el estudio de la estructura lingüística y cómo las palabras se combinan y secuencian sistemáticamente para formar frases y oraciones con significado. Bueno, pues básicamente reglas gramaticales de toda la vida. Tenemos la gramática normativa y la gramática descriptiva. La gramática normativa serían las formas correctas del lenguaje y la gramática descriptiva sería cómo se usa realmente el lenguaje. Esto menciona el libro que esta segunda, la gramática descriptiva, es la que más le interesa a los psicolingüistas. Chévere. El lenguaje, bueno, tiene productividad y bueno, mediante la sintaxis, o sea, respetando una buena sintaxis, una buena gramática, podemos combinar una infinidad de palabras para expresar infinidad de ideas, simplemente siguiendo las reglas gramaticales, porque, a ver, o sea, digo yo que si tu oración no está muy bien escrita, pues no le van a prestar mucha atención a tu significado. Primero está la sintaxis que la semántica, entonces es eso. Y bueno, tenemos una tendencia que tiene la sintaxis, que nosotros somos, bueno, ya una vez aprendido, esto tiene un componente de aprendizaje, nosotros somos capaces de reconocer una sintaxis correcta o incorrecta. Entonces eso es lo que te estoy diciendo, o sea, nuestra sintaxis tiene que estar normativa para poder expresar las cosas que sintamos. O sea, eso es un poco relativo, pero nos podemos dar cuenta cuando algo no está bien escrito. Entonces es como, bueno, eso es una tendencia que tenemos. Y bueno, la sintaxis del léxico, entre mejor léxico, entre mejor cantidad, variedad de palabras tengamos, menos compleja vamos a tener que explicar una idea, menos compleja es la sintaxis. Entonces, por lo menos yo antes te podía decir, no, la psicología es esto, y estudia esto, y, o sea, como que me podía enredar mucho y ahora te puedo hablar mejor de eso. Ahorita no lo voy a hacer porque tengo sueño, pero normalmente se puede hacer. Y necesito como complejizar menos mi sintaxis y enredarme menos. Básicamente eso es lo que dice. Ok, tenemos los mecanismos de adquisición del lenguaje. O sea, esto es una conclusión a la que se llega. Esto me imagino que va a ir para el verdadero o falso o algo.
Adquirir el lenguaje es un atributo natural, influenciado por el ambiente. ¿Ok? Todos contamos con un dispositivo natural de adquisición del lenguaje, pero esto se tiene que ir reforzando. Bueno, aquí no estamos hablando de reforzando, pero tiene que irse, no sé, retroalimentando con el ambiente. Porque, bueno, o sea, por lo menos los niños ferales no aprenden a hablar ni nada de esto, a pesar de que tienen todas sus herramientas para hablar, pero no, por sus herramientas así como que innatas, pero no se desarrollan porque no hay nadie que hable a su alrededor. Es algo que se tiene que ir reforzando a cada rato. Y este dispositivo de adquisición del lenguaje, por sus siglas en inglés, es LAD. Chévere. Tenemos las etapas de la adquisición del lenguaje. Empecemos por la etapa de arrullo, que es la producción de sonidos vocales. Es lo mismo que hablábamos en el fono. Ellos empiezan a producir fonos, básicamente. El balbuceo son los sonidos consonantes y las vocales. Esto ya serían los fonemas, pues básicamente. Ellos ya empiezan a decir ma, pa, empiezan a pedir por alguna comida monosílabos, o sea, es como puros monosílabos realmente. La primera palabra, bueno, son palabras sueltas, mamá, papá, agua, todo eso, tal. Palabras sueltas, pero bueno, que ya tienen un significado y bueno, como que los reforzamos, básicamente los niños, porque ahí están aprendiendo a hablar. Por eso es que es tan importante como esa retroalimentación que hay. O sea, si no nos retroalimentan, no vamos a aprender a hablar. A pesar de que tengamos todo para aprender a hablar, teniendo el área de Broca y el área de Wernicke, que no puse nada de eso en la presentación, pero sí, tiene que ver. El habla telegráfica serían las frases simples sin conectores, es decir, mamá, agua, o mamá, perro. Es como, bueno, sí, o sea, ya íbamos juntando una palabra con otra y ya va siendo un poquito más complejo. Eso sería el habla telegráfica. Y ya, bueno, al final de los, no leí cuántos años, sinceramente. Bueno, ya tenemos la estructura básica del adulto, que simplemente vamos adquiriendo más lenguaje y vamos aprendiendo del ambiente y bueno, todo eso. Ya eso fue todo. Creo que se resumió chévere. Vamos con Sternberg 10, que es lenguaje en contexto. Esto ya es un poquito más largo, pero bueno, vamos bien. Ok, primero empezamos con la lectura. Chévere. La lectura tiene procesos ascendentes y descendentes, bueno, como todo el lenguaje. Pero bueno, la lectura no es fácil. La lectura involucra muchísimos procesos. La lectura involucra lenguaje, memoria, pensamiento, inteligencia y percepción. Para leer necesitamos cubrir la conciencia fonológica, la lectura fonológica, el acceso al léxico, eso ya sería más por el parte de memoria, también lenguaje, pero sería memoria, y la codificación fonológica en la memoria activa. Ok, en la dislexia, que puede ser del desarrollo adquirida, estos procesos no funcionan bien. Por eso los disléxicos no pueden leer bien porque no reconocen ninguna de estas cosas y es como que ajá. Ok, los aspectos perceptuales de la lectura. Es lo mismo que está diciendo, leer no es fácil. Ok, leer implica reconocer visualmente, primero que todo, letras impresas. Después darle a cada una un sonido. Bueno, que eso viene de la memoria, lo que sea tal, los fonemas y todo eso. Secuenciarlos para formar palabras y hacerlo sucesivamente para formar oraciones. Hay dos procesos perceptuales involucrados en la lectura. Tenemos los procesos del léxico, que serían las fijaciones y la velocidad de lectura, y el acceso al léxico, que ya lo habíamos visto, que sería algo más en la memoria. Y los procesos de la comprensión, que sería todo lo que tiene que ver con lenguaje y pensamiento y semántica, pero eso ya lo vimos el capítulo pasado. Ok, los procesos del léxico, ok, tenemos aquí mismo por las fijaciones y velocidades de lectura que nosotros leemos por movimientos sacádicos, es decir, vamos saltando de una palabra a otra y nos fijamos, nos quedamos más tiempo en las palabras de las cuales podemos sacar más información. Estas pueden ser las palabras más largas o las palabras, bueno, sí, o sea, que menos conozcamos, porque de estas nos interesa más y de estas podemos sacar más información. Por ejemplo, nunca nos vamos a parar en un del o en un la. No, nada de eso porque eso es, o sea, leemos por movimientos que vamos saltando.
básicamente. O sea, no leemos así linealmente, sino que vamos saltando y saltando y saltando. El libro también mencionaba que ya cuando uno ya domina un tema que estás leyendo, ya no tienes que pararte en tantas palabras porque ya se supone que ya las conoces y listo. Por eso se nos hace fácil leer libros de primaria. O sea, los podemos leer muy rápido porque ya conocemos todas esas palabras que nos están diciendo. Entonces ya no hay mucha información que sacar de ahí y bueno, leemos cada vez más rápido porque ahí como que sí se quedan los movimientos sacádicos. Y el acceso al léxico sería recordar las palabras. Bueno, sí, tiene que ver con la memoria. Y esto puede ser en varios niveles, porque ya habíamos visto que el lenguaje tiene varios niveles: fono, fonema, morfema, sintaxis, semántica. Bueno, el léxico puede recuperarse de varias maneras, de varios niveles de análisis. Pero, sin embargo, tenemos unos fenómenos. Esto sería el efecto de la superioridad de la palabra y de la oración. Es más probable para nosotros recuperar una palabra y una oración que una letra aislada. Por eso es que eso también tiene que ver con los procesos de la memoria. Si nosotros empezamos a decir una contraseña que es P, Q, H, Z, ¿qué tal? O sea, no nos vamos a aprender todas esas letricas así como así. Sin embargo, si esa contraseña la vemos como un todo, no la aprendemos así todas juntas, o relacionamos cada letra de esas con una palabra o con una oración, no las vamos a aprender mejor. Porque, bueno, ahí media el efecto de la superioridad de la palabra y de la oración. Ok. Ay, qué risa. Ok. Tenemos los procesos de la comprensión. Los procesos de la comprensión se encuentran la codificación semántica. Nosotros almacenamos y recuperamos el significado de una palabra mediante varias estrategias. Bueno, el significado según el contexto, lo importante es que haya sido esa palabra para nosotros o no. Obviamente aquí media mucho la emocional. Tenemos las representaciones proposicionales y los modelos mentales. Bueno, sí, todo esto tiene que ver. Ok, lenguaje y pensamiento. Vamos a empezar con esto. El lenguaje afecta el pensamiento principalmente por las palabras con las que codifiquemos los eventos en la memoria. Se utilizan palabras según el contexto de cada quien. Y bueno, básicamente que somos esclavos de las palabras que disponemos. Nosotros nos comunicamos con el mundo exterior, o sea, podemos expresar nuestros pensamientos del mundo exterior gracias a nuestro lenguaje. Y no nos podemos expresar de algo que no sepamos cómo se llama. Entonces, más o menos, bueno, los límites de mi pensamiento son los límites de mi lenguaje. Porque no podemos pensar en algo que realmente no sabemos cómo expresar. Entonces es fuerte, es algo así. Por lo que vimos que sí, que el lenguaje y el pensamiento interactúan durante toda la vida. Eso lo dice Vygotsky. Chévere. Idioma y pensamiento. Bueno, esta es la hipótesis Sapir-Whorf, porque ya habíamos visto que el lenguaje y pensamiento se relacionan. Entonces ahora vamos a ver cómo pasa esto con los idiomas y ahora vamos a entrar como un apartado completo de eso. Primero que todo tenemos el relativismo lingüístico, que es la teoría Sapir-Whorf. Esto empezó siendo el determinismo lingüístico, que es que el lenguaje y el pensamiento, o sea, eran uno, que el lenguaje, o bueno, más bien el idioma determina al pensamiento, que uno piensa diferente en inglés que en español, y que bueno, que todo eso como que determina, o sea, que una persona que habla español va a pensar totalmente diferente de una que habla italiano. Pero después esta hipótesis, esta teoría, se suavizó porque fue muy criticada y se convirtió en el relativismo lingüístico, que es decir, que el idioma influye sobre el pensamiento. Chévere. Ok. Bueno, primero que todo tenemos los universalismos lingüísticos. Bueno, los universalismos lingüísticos son esas palabras que son como de dominio de todo el mundo y que siguen una estructura gramatical similar en casi todos los idiomas. ¿Por qué? Bueno, porque son necesarias. O sea, es necesario que todos los idiomas tengamos estas palabras. Por ejemplo, los colores. Bueno, más que todos los colores. O sea, hay unas palabras que son universales porque todos las necesitamos. Vamos a decir, o sea, hay muy pocos idiomas del mundo que no tengan esas palabras. Esos son universalismos lingüísticos.
tenemos el tema del bilingüalismo, que puede ser aditivo o sustractivo. Bueno, bilingüalismo es hablar dos idiomas, chévere. El bilingüalismo aditivo es cuando se aprenden bien los dos idiomas y se mantienen los dos a lo largo del tiempo. Y el bilingüalismo sustractivo es cuando el aprendizaje de un idioma o la adquisición de un idioma entorpece al otro ya anterior. O viceversa, pero es decir, o sea, uno se aprende, pero el otro disminuye su aprendizaje, como que se te olvida y todo eso. Eso pasa mucho, por ejemplo, yo lo veo con los niños que están en Estados Unidos y tienen papás que sí, venezolanos y todo eso y tal, y los niños no quieren hablar español, imagínate. Y bueno, estás perdiendo un idioma. Eso sería un caso de bilingüalismo sustractivo. Se habló también en el libro si la gente adulta puede ser bilingüe, sí, pero es que habla de la etapa de consolidación de esto. O sea, se tienen que consolidar bien los idiomas para que sea un bilingüismo aditivo. Si no, no tiene caso realmente. Y cuando nosotros podemos lograr esto más aditivo, bueno, cuando vamos consolidando los dos idiomas casi que al mismo tiempo, es decir, más en la infancia y bueno, antes de la adultez realmente. Entonces, como que se llega un poco a esa hipótesis. O sea, no tengo nada escrito acá, o sea, se supone que iba a escribir más y que iba a poner más imágenes, pero no pude, o sea, ya, ok. El almacenamiento de los idiomas, bueno, o sea, yo esto lo estoy haciendo todo de memoria, ok, chévere. Tenemos varias teorías de dónde se almacenan los idiomas, si hay alguna parte del cerebro donde se almacenan. Y bueno, varios teóricos dicen que pueden almacenarse en una parte o en ambas partes, es decir, que tenemos algo de cada idioma en por lo menos dos sistemas diferentes del cerebro. Y otra dice que no, que todos es en el mismo. Pero bueno, por lo menos se hizo un estudio con lesiones y todo eso y tal. Y el idioma que más pierde la gente es el que tiene menos consolidado. Entonces, bueno, es todo eso. Podemos decir que así es un sistema dual, más bien. O sea, que está como almacenado en dos partes diferentes del cerebro. Chévere. Y el lenguaje sobreimpuesto. Bueno, esto todo tendría que ver con el dialecto y bueno, con todo esto. La lengua franca, la lengua criolla y bueno, todo eso realmente no me acuerdo mucho de eso, no lo escribí, pero sí. Chévere. El lenguaje contexto social. Chévere. Tenemos la proxémica y el espacio personal. Nosotros podemos inferir relaciones de diferentes personas que vemos en la calle cuando observamos más o menos qué distancia mantienen entre ellas. Por ejemplo, si nosotros vemos a dos personas que están muy juntas en una fiesta, podemos inferir que vinieron juntos, que se gustan, que ahí hay algo, que son amigos, bueno, no sé, bueno, muchas cosas. Podemos inferir muchas cosas de cómo la gente baila, de cómo la gente se mira, de todas esas cosas, o sea, entre cuánta distancia pongan el uno del otro. Podemos también inferir cuando dos personas no se caen bien, es decir, o sea, como que no se quieren ni acercar la una con la otra, es como un poco lenguaje corporal. Pero entre esta distancia personal, el que rompe la distancia personal es el violador de esta burbuja y se vuelve como el dominante en la relación. Bueno, sí, básicamente. Si yo soy una persona súper salida y yo soy la que empieza a preguntar y tal, pero vamos a decir que soy hasta medio imprudente, a la otra persona le va a dar pena y va a dejar que yo domine esa conversación. Y bueno, quizás no tengo que ser tan imprudente, sino que soy como, tomo más la iniciativa y toda la cuestión y tal, y yo soy la que lleva el tema de conversación. Entonces vamos a decir, yo soy la violadora en esa conversación. Y bueno, es eso. Lenguaje y género, bueno, que las mujeres nos comunicamos de manera más empática y humana que los hombres. Sí, porque los hombres son como más funcionales, o sea, es como más de resolver y más, bueno, ok. Y las mujeres, bueno, nos podemos entender más las emociones humanas y todo eso. Y bueno, el lapsus lingual sería decir algo sin querer. Esto se estudia desde el psicoanálisis con que realmente no es un error, no es una equivocación, no es un descuido, sino que es algo que tú realmente querías decir, pero está como a nivel inconsciente, no sé, no he visto psicoanálisis, pero es como que
o sea, que es verdad, que en cierta parte de lo que estás diciendo es verdad, como por ejemplo, yo tengo un amigo que estaba trabajando en el servicio, creo que de psicología, bueno, de clínica, pues de clínica psiconductual, chévere, y bueno, estaba haciendo sus prácticas y estaba trabajando ahí, y lo trataban muy mal, y le dijeron, bueno, dale, pues ya te toca la hora de almuerzo, ya después nos vemos. Y él me dice, sí, 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 me voy para siempre. O sea, yo siempre me acuerdo de esto, pero bueno, eso fue un lapsus lingual, o sea, eso él de verdad lo estaba pensando. Y él no quería decir eso, pero bueno, lo estaba pensando. Entonces, desde el psicoanálisis diríamos, bueno, es que eso está reprimido y tal, lo que sea. Bueno, desde el cognitivismo, que siempre es un poco más aburrido, según yo, decimos que no, bueno, que esto sí es un descuido. Y bueno, o sea, ¿te acuerdas cuando veíamos toda esa cuestión de los descuidos y tal, que no eran equivocaciones, sino que eran descuidos así por hacer las cosas así como en un nivel preconsciente? Bueno, tiene mucho que ver con eso. O sea, todos los errores y todo eso tiene que ver con eso. Ok, ahora tenemos los actos del discurso. Bueno, eso era como la última burbuja de la que hablábamos, que eran como los elementos del lenguaje. Bueno, el último es el discurso, o sea, nuestras verdaderas intenciones al hablar. Tenemos los tipos de discursos, o bueno, las diferentes intenciones que podemos tener al expresar un discurso. Chévere. Tenemos el discurso representativo, que es el que deja clara una idea. Es un statement. Es una... O sea, es esto, bueno, yo lo dije y ya. Esto puede ser verdad, puede ser mentira, puede ser más comprobable, puede ser menos científico, lo que sea y tal, pero ya. Yo, por ejemplo, puedo decir, me gusta mucho el chocolate. Ya, y es como, ah, bueno, ok. Es como para que tú digas, ok. Y ya. O pueden estar en desacuerdo conmigo, pero bueno, es mi opinión. Entonces ese es mi discurso representativo. O sea, deja clara una idea, la expresa una idea. Tenemos otro discurso que es el directivo. El discurso directivo es una orden, pues básicamente queremos que hagan lo que nosotros queremos. Es como, bueno, saca la basura, haz esto, haz lo otro, tal. El discurso expresivo, bueno, manifiesta emociones, como me siento horrible, ¿sabes? Como que, bueno, ese es el discurso expresivo. Para mí se relaciona un poco con el representativo, porque también es como una idea. Pero bueno, este busca de verdad como expresar emociones. O sea, una idea, yo incluso puedo no estar identificada con mi idea. Es como, con el expresivo sí. Es como con mis emociones y todo eso. El discurso que expresa un cometido, este dicta el curso de acción futuro, bueno, del mismo que está hablando. Es decir, voy a hacer la tarea y me propongo que voy a hacer la tarea y te lo estoy diciendo, voy a hacer la tarea. El jueves voy a salir. Bueno, el jueves voy a salir y bueno, te lo estoy diciendo. Es como que te estoy diciendo, te estoy avisando, todo eso y tal. Eso sería como con un cometido. Y tiene más que ver con el hablante, sinceramente. Y tenemos por último, este es muy importante, el discurso declarativo. El discurso declarativo con una afirmación cambia el estado de las cosas. Esto puede ser, y ahora los declaro marido y mujer, chévere. Esto puede ser, no sé, en fin, o sea, hay muchos discursos declarativos. Ah, bueno, el discurso declarativo también puede ser tipo, bueno, usted según las leyes es culpable. O sea, es como que estamos diciendo, es una sentencia, básicamente. Es eso. Es como, te casas conmigo, bueno, sí, sí me caso contigo y ahora cambiaron las cosas. Es una afirmación, es una sentencia que cambia el estado de las cosas, chévere. Es como muy importante el declarativo, chévere. Cuando tenemos el discurso indirecto, en todo el libro, bueno, dicen más o menos cómo se lleva el discurso indirecto y todo eso y tal, pero yo me di cuenta que se manifiesta más con este acto del discurso directivo, es decir, manifiesta órdenes pero sutiles. Y bueno, podemos mandar indirectas de que queremos algo de muchas maneras. Podemos decirlo como diciendo, bueno, ¿será que puedes traerme? Es como jugando con la capacidad de la otra persona. Y bueno, o sea, muchas otras cosas del discurso indirecto, pero tiene que ver con, bueno, una función directiva, más que todo. Eso es más o menos lo que aprendí del libro. Ok, tenemos esta parte que es muy importante, el lenguaje metafórico. Es importante, bueno, porque tiene varias partes y posiblemente nos vayan a poner ejemplos con esto.
Chévere, ya va. En fin, el lenguaje metafórico. Esto ya no es lenguaje literal, sino que serían los usos figurativos del lenguaje. Chévere, en una metáfora tenemos varios elementos. El tenor es el tema principal y el vehículo es el término con el que se compara el tenor. Entonces tenemos tenor, tema principal, y vehículo es con quien se le compara el tenor. El terreno representa las similitudes entre ambos términos, mientras que la tensión resalta sus diferencias. El tenor y el vehículo son los que salen en la oración. El terreno y la tensión son tácitos. Es decir, uno como que los tiene que analizar como para entenderlos y decir, bueno, ok, entiendo. Pero eso es como que no aparecen literalmente. Es como ya más del análisis del terreno y la tensión, porque serían las similitudes y las diferencias respectivamente. Tenemos unos ejemplos aquí que puse, chévere. La canción de Cars. La canción de Cars dice, Life is a highway, y todo eso. Dice, la vida es una carretera. ¿Cuál sería? El tenor es la vida, porque es el tema principal. O sea, es de quién estamos hablando, la vida. Y la carretera, bueno, es con quién se le está comparando. Ese sería el vehículo. Entonces tenemos, propiamente en la oración tenemos, la vida es una carretera. Tenemos el tenor y el vehículo. Ya cuando los vamos analizando, la metáfora, podríamos decir que el terreno, es decir, las similitudes entre la vida y la carretera, las similitudes entre el tenor y el vehículo, sería que la vida y la carretera son caminos que tienen que recorrerse. Y ya, básicamente eso es más o menos lo que dice. Y la tensión, bueno, lo más obvio sería decir que la vida y la carretera no son lo mismo. O sea, si lo buscamos literalmente, no, obviamente no son lo mismo, pero esto es lenguaje metafórico. Pero igual cierta belleza de la metáfora tiene que ver con que uno pueda comparar cosas creativamente. O sea, cosas que uno pensaría que no tienen nada que ver, pero sí tienen algo que ver. Es como que le encontraste algo que ver. Pero es como se están juxtaponiendo cosas que forman parte de categorías diferentes. Entonces, una belleza es como que haya tensión. Y no son lo mismo. Tengo esta segunda metáfora que es tipo de Simón Díaz. Yo amo a Simón Díaz. Ok, dice, yo vi de una garzamora dándole batalla a un río. Ese sería el tenor. O sea, estamos hablando de la garzamora y el río, chévere. ¿Y cuál sería el vehículo? Así es como se enamora tu corazón con el mío. Qué bello. Estamos comparando la garzamora y el río con el corazón y el mío. O sea, es como que, como la forma con la que se enamora tu corazón con el mío. Chévere. Ese sería el tenor y ese sería el vehículo. Chévere. ¿Cuál es el terreno? El terreno, si nosotros lo analizamos, ¿cuáles son las diferencias entre estas dos situaciones que nos están poniendo? Que el amor es una batalla y nunca es tranquilo, porque la garzamora dándole batalla a un río es una situación como estresante, como se le está dando batalla, es como el río está acaudalado y la garzamora se está tratando de salvar y todo eso y lo que sea y tal, es como que ahí hay como una lucha. Y bueno, así es como se enamora tu corazón con el mío. Bueno, es que todo eso tiene que ver con que el amor es una contradicción, es una lucha constante de egos y bueno, todo eso. Entonces básicamente ese sería el terreno, que el amor es una batalla y nunca es tranquilo. Chévere. Eso es lo que quiere decir. Y bueno, la tensión es que la garzamora y el río y los corazones no son lo mismo. O sea, no es lo mismo. Esa sería la tensión. Y por eso precisamente es bello, porque está comparando unas cosas que realmente no tienen mucho que ver de buenas a primeras, pero después le busca la vuelta y sí tienen que ver. Entonces, en toda metáfora hay tensión. Chévere. Bueno, esta tercera, que la saqué de Spinetta, que me gusta mucho. Muchacha, ojos de papel. Bueno, simplemente. Se está comparando la muchacha, que es un tenor, con el vehículo, que sería ojos de papel. Bueno, la tensión, no mentira, el terreno sería que tanto la muchacha como el papel son frágiles. Y, o sea, yéndonos un poquito más allá, que es como que la pueden hacer llorar muy fácilmente. Entonces, bueno, más o menos sería eso, hablar de la delicadeza, la fragilidad y de la sensibilidad de una muchacha. Entonces, es como que, bueno, los dos son frágiles, el papel y la muchacha. Y, bueno, la tensión es que obviamente una muchacha y un papel no son lo mismo. Entonces,
de hecho él mismo dijo que esa canción era como machista. Y bueno, no sé, o sea, yo lo amo demasiado. Me encanta lo consciente que es. En fin, esa es la tensión. Y tenemos la tercera, que es una canción de Gustavo Cerati, que lo amo también, que dice, usa el amor como un puente. El amor sería, bueno, es el tenor, o sea, es el tema principal de que estemos hablando. Y el puente es el vehículo. Chévere. El terreno sería que tanto el amor como un puente nos llevan a unir dos puntos, y eso es demasiado bello. El amor, bueno, nos lleva a unir personas, no tienen que ser a juro dos personas, sino nos lleva a la conexión entre entre personas en general. Y el puente, bueno, nos ayuda a ir o sea, a unir caminos también. Entonces es como una conexión y es una unión. Entonces, bueno, el amor y el puente sí tienen que ver en eso. Y bueno, no tienen que ver, o sea, esa sería la tensión en que no son lo mismo. Pero eso es lo bello, las metáforas. Y es como, bueno, me quise parar más en esta parte porque es importante, porque seguramente van a aparecer ejercicios de eso. En fin, vamos con Sternberg 11. O sea, estos videos casi no tienen cortes ni nada, porque, bueno, porque es como que no tengo energía para hacer eso ahorita. Pero, y es como o sea, es como que me tragó todo esto de todo el resumen así una vez, y así es que me gusta hacerlo, porque es como un repaso final antes del examen. Bueno, en fin, vamos a hablar de Sternberg 11, que habla de la resolución de problemas. Bueno, tenemos algo muy importante, que es el ciclo de resolución de problemas. El primero que todo tenemos la identificación del problema. Nosotros tenemos que aceptar que tenemos un problema, como se dice los psicólogos y todo eso. O sea, hay que aceptar que tenemos un problema. O sea, hay que aceptar que tenemos un problema. Pues básicamente. El segundo posiblemente es el paso más importante, porque, o sea, con todo esto se va a mover el capítulo. El segundo es la definición y la representación del problema. Nosotros tenemos que saber bien definir y poner sobre la mesa ese problema. O sea, tenemos que ver, esto es un problema matemático, esto es un problema lógico, este es un problema emocional, ¿qué hacemos? Entonces, tenemos que representar correctamente el problema. Entre mejor logremos representar el problema, mejor nos irá. Y casi todas las dificultades para resolver vendrán de no representar bien el problema, porque si no representamos bien el problema, como un problema, por ejemplo, matemático, vamos a estar buscando soluciones en otros campos que no son las necesarias. Entonces, bueno, con eso vamos a lo siguiente, la formulación de una estrategia, chévere. El cuarto, la organización de la información. El quinto, la asignación de recursos. El sexto, el monitoreo. Y el séptimo, las evaluaciones. Vamos a hacer aquí como un pequeño spoiler. O sea, si nosotros no definimos y representamos bien el problema, estamos perdidos. Y casi, o sea, bueno, se habla de los solucionadores de problemas y todo eso. La gente que soluciona bien problemas y son como buenos para resolver, es una gente que se dedica muchísimo a la planeación y bueno, a la representación como tal del problema, antes que a resolver el problema como tal, porque es como si ya tú planeaste todo y tal, resolver te va a durar muy poco tiempo. Y la gente que no sabe resolver problemas no dedica nada de tiempo a la planeación ni al paso 2 de representar el problema, y va viendo qué hace en cada paso y se va enredando y bueno, pasan muchísimas cosas y por eso no pueden hacer eso. La gente que sabe resolver problemas, o sea, como ya planeó su estrategia desde el principio, ya para el paso 6, él de verdad está monitoreando, viendo cómo van las cosas y tal. Y ya para el final, bueno, está evaluando para el paso 7 más o menos cómo le fue. Y sabe bien en qué falló. Y en lo que falló, bueno, lo va a quitar de su estrategia y tal. Y va a volverlo a hacer, va a volver a monitorear y va a evaluar finalmente qué es lo que pasa y todo eso. Chévere. Por ejemplo, la gente que no sabe resolver problemas, simplemente es como, tipo, la embarras horrible y ya no hay tiempo para resolver. Eso es como una diferencia entre los que saben y no resolver problemas. Ok, tenemos los tipos de problemas. Tenemos los problemas bien estructurados que presentan rutas de solución claras.
Es decir, pueden ser problemas matemáticos, o sea, normalmente se representan como problemas matemáticos, problemas de química, por ejemplo, y bueno, todo eso. Los problemas bien estructurados se resuelven de manera algorítmica, es decir, tienen alguna fórmula, alguna cosa que simplemente la tienes que hacer. Ojo, que un problema esté bien estructurado, es decir, que tenga soluciones claras, no quiere decir que sea fácil. Uno puede venir y tener un ejercicio de matemática, de cálculo y todo eso, la cuestión y tal, que, o sea, que tenga una solución muy clara, o sea, tenga una solución muy posible y todo esto y tal, pero llegar a esa solución puede ser bien difícil, o sea, puede ser un proceso muy largo y podemos tener que utilizar muchísimas fórmulas y tal, o sea, no por eso es más fácil, ¿sabes? Entonces es un problema bien estructurado, pero no por eso es más fácil de resolver. Bueno, algunos heurísticos que usamos para resolver problemas bien estructurados son el análisis de medio y fin. Bueno, vemos más o menos qué es el problema, qué es el camino que tenemos que recorrer para llegar a la meta. Tenemos el trabajo hacia adelante, el trabajo hacia atrás y generar y probar, que ese realmente sería como, o sea, ese sería como un poco menos profesional. Pero bueno, es como, bueno, como vaya viniendo, vamos viendo, pero es un problema bien estructurado. O sea, es probar una fórmula y si no te funciona, probar otra fórmula y otra fórmula y otra fórmula y lo que sea y tal. Pero ya a lo mejor cuando encuentres la fórmula que es, ya se te acabó el tiempo. Entonces esa es como la dificultad de generar y probar y ver qué haces. Bueno, en fin, tenemos los problemas mal estructurados. Los problemas mal estructurados no tienen una solución clara, definida. Es decir, podrían ser problemas sociales, tipo cómo bajamos la pobreza, cómo arreglamos la economía. Y bueno, o sea, son problemas como muy complejos, o sea, no tienen una solución clara porque es que influyen muchos factores. Influye tener datos incompletos, influye, bueno, la ambigüedad de todas las instituciones públicas, o sea, sí, bueno, todo eso, básicamente. Y bueno, los problemas mal estructurados requieren de una reestructuración creativa. Porque habíamos visto que una parte importante de la resolución de problemas era la representación del problema. Los problemas mal estructurados básicamente tenemos que llegar a una solución dándole un poco la vuelta de manera creativa. Este sería el insight. El insight es la solución novedosa para un problema. Es el momento eureka, el momento te diste cuenta. ¿Ok? Pero esto no es tan de repente como uno lo ve. Bueno, chévere. Tenemos aquí como unas teorías de por qué nos dicen tipo que el insight puede ser un proceso especial o no tan especial. ¿Cómo ve la Gestalt el insight? La Gestalt clásica ve el insight como un fenómeno repentino y mágico. Simplemente apareció y ya. Es como evalúa quizás más el momento insight que la experiencia del insight, que ya la vamos a ver más adelante. Pero, o sea, no evalúa el proceso, bueno, porque ellos creen que es repentino y mágico y chévere. Tenemos la teoría que nos dicen que el insight no es nada especial, que es como cualquier otro proceso. Es lo mismo que decíamos, si eso, cualquier proceso de estos que vamos a revisar es como, incluye un procesamiento especial o es como cualquier otro proceso. Bueno, el nada especial dice eso, que no es nada único, que todos somos únicos y que no importa, o sea, básicamente. ¿Qué nos dice la Neogestalt? Bueno, que el insight tampoco es como que es mágico y repentino, no. Pero nos dice que sí requiere un procesamiento insight y que hay problemas especiales que son de insight. Chévere. Tenemos la teoría de los tres procesos, que puede ser cualquiera de los tres procesos. Tenemos el de la codificación selectiva, la comparación selectiva y la combinación de ideas nuevas. Todo esto nos puede llevar a un insight. La comparación selectiva, bueno, ya sería, o sea, si estamos hablando de comparaciones, que ya tenemos como una experiencia previa y tenemos, oye, con qué comparar, tenemos, bueno, sí, básicamente eso. Y la combinación de ideas nuevas, bueno, es un insight totalmente novedoso. O sea, todo eso. Y tenemos la teoría del insight versus la experiencia del insight. Aquí se nos confirma que el insight sí requiere un proceso y que este proceso no a juro nos garantiza un insight.
Este proceso sería la experiencia del insight, que no a juro nos va a dar un insight. Es decir, como que pudimos estar procesando y procesando y procesando, así sea de manera medio inconsciente y todo eso y tal, pero bueno, al final no se hizo el insight. Pero es como ahí hubo un procesamiento y todo eso y tal, pero no se dio el insight, como que ajá. Para ver, ay, ya, ok. Tenemos los obstáculos para resolver problemas. Me da risa que yo puse aquí imágenes porque yo iba a explicar con ejemplos, pero bebé no pasó. Entonces esto es demasiado largo. Ok, los obstáculos para resolver problemas vienen de la rigidez mental. Vamos a volver al mismo punto, porque la rigidez mental no nos permite hacer el paso 2, que es representar el problema correctamente. Chévere. O sea, si nosotros estamos pegados con que ese problema es de matemáticas, y es de matemáticas, y es de matemáticas, y es de matemáticas, nosotros no vamos a ver más allá. Y bueno, esto nos lleva a dos casos. El afianzamiento de una solución que funcionó anteriormente. O sea, a lo mejor vamos a buscar resolver un problema de química con una fórmula matemática que funcionó en un problema de matemáticas. Pero nosotros decimos, sí, claro, esto funciona para todo, pero no, realmente no. Bueno, y también un poco lo contrario que habíamos visto. La fijación funcional de objetos que también pueden servir para otras cosas. Bueno, o sea, sí, bueno. Básicamente es como, esto nada más sirve para esto y ya. Ya yo no lo veo tanto como matemática y tal, porque no sé cómo ponerle, cómo hacer un ejemplo de eso, de matemática. Pero, a ver, fijación funcional es como cuando en High School Musical, ajá, Troy le dicen que por ser hombre y por ser hijo del entrenador y lo que sea y tal, él solo puede jugar básquet, pero no, él también quiere cantar y bailar y todo eso. Entonces es decir, como que no, Troy, por el status quo. Y todo esto nada más sirve para ser deportista, cuando realmente no. Pero bueno, eso viene de la rigidez mental y de no representar a Troy como un individuo que puede ser diverso y puede hacer las dos cosas. Y bueno, por eso Troy termina en esta crisis existencial y bueno, todo eso. Todo esto viene del paso 2, o sea, realmente. O sea, tienes que representar bien tus problemas, porque todo lo malo de la vida viene del paso 2. Ok. Chévere. Esto de la rigidez mental lleva a los estereotipos, lo mismo que ya hablamos de Troy, que a su vez logran la transferencia, que según las consecuencias puede ser positiva o negativa. A ver, o sea, nosotros utilizar el mismo razonamiento que utilicemos para todo, puede que generalicemos, esto sería la transferencia, y podemos tener como una transferencia positiva o negativa. El isomorfismo, o sea, tenemos que seguir el isomorfismo, puede haber transferencia de analogías. Y cuando estas semejanzas son señaladas, la transferencia es intencional. Bueno, lo mismo cuando hablábamos de percepción y todo esto y tal, bueno, que había ciertas analogías y a veces esta transferencia es señalada, o sea, tiene que ser intencional, tipo, bueno, ¿ves algún parecido entre esto y esto? O bueno, en esto se parecen, o sea, ya nos dicen literalmente. Y es como, bueno, ver las cosas como iguales, eso de verdad tiene que ver con el isomorfismo. Y bueno, en el caso de transparencia vemos analogías donde no las hay. Yo por lo menos puse aquí una foto de Carrie porque ella veía a Vic como la solución a todos sus problemas cuando realmente no la hay. O sea, es como vemos analogías y tal. A lo mejor ella veía a Vic como, no sé, como el papá que no tuvo, o bueno, como la solución a su vida, como su príncipe azul. Y no, realmente no. Eso fue más o menos lo que le pasó a ella, qué tristeza. Entonces eso sería como un caso de transparencia y sería también como un caso de autosabotaje. Y bueno, todo esto tiene que ver con eso. Por otro lado, tenemos oportunidades para resolver. Lo mismo que yo te hablaba de la transferencia positiva, es decir, generalizar pero que te haya salido bien. Chévere. Utilizar las mismas estrategias que usamos previamente para resolver un problema nuevo y sale bien. Por ejemplo, cuando de verdad logramos ver las red flags en una persona y, o sea, es como nos logramos alejar de esa relación, bueno, de esa persona a tiempo, antes de que nos dañe mentalmente, y decimos, sí, es que a mí nunca me dio buenas vibras. Ya, básicamente eso es una transferencia positiva. Y bueno, no, otra transferencia positiva es como cuando yo no sé mucho de matemáticas ni nada de eso, pero por lo menos la gente ingeniera y todo eso utiliza que si la fórmula de los cuadrados y tal, y eso le sirve para todo, o sea, esa fórmula es súper mágica. Y bueno, para eso sirve. O
sea, eso sería una transferencia positiva si es que le sirve para resolver su problema. Pero la igualación de cuadrados, no me acuerdo cómo se llama, pero es súper fuerte esa fórmula y es como todopoderosa, es muy cool. Chévere. Otra oportunidad que tenemos para resolver problemas es la incubación. La incubación es dejar reposar la idea un rato. O sea, es como no te estreses por eso ahorita y ya. Tenemos que buscar la solución de la idea después. Es no darse mala vida. Y si nosotros dejamos la idea reposar un rato, dejamos la idea en incubación, esto debilita la rigidez mental. Por eso es que es bueno estar un poco relajado para resolver problemas, porque es que también cuando uno viene y va a resolver un problema y estás demasiado metido en el problema y estás estresado o lo que sea, puedes tomar decisiones muy impulsivas. Entonces por eso hay que dejar la idea incubarse, tipo let that sink in y todo eso. Bueno, debilita la rigidez mental y se puede lograr con una distracción o durmiendo aquí, tipo Britney Yoga. Ella está en paz ahí. Bueno, lo que hablábamos al principio, otra vez el paso 2. Vamos a hablar de la pericia y las diferencias entre expertos y novatos. O sea, los expertos nacieron con talento, nacieron siendo especiales y los novatos siempre serán novatos y bueno, todo eso, o sea, ¿qué pasa ahí? No, eso tiene más que ver con la pericia, pero aquí se nos marcan varios puntos de por qué los expertos y novatos son diferentes y qué cosas hacen los expertos que no hacen los novatos o viceversa. O sea, son diferentes. Los expertos se diferencian de los novatos en que resuelven los problemas con la experiencia que han adquirido, por eso es la pericia. Chévere. En el tema de organización del conocimiento, los expertos tienen más experiencia y memorizan. Chévere, memorizan esquemas y todo eso. Ya vamos a ver. La elaboración del conocimiento. El conocimiento de los expertos está en esquemas más amplios y mejor organizados que el de los novatos. Aquí nos hacían un caso muy interesante, que me gustó ese ejemplo, que era el de los médicos que ya eran médicos especialistas que tenían muchísimos años en ejerciendo su profesión, y los médicos que sí residentes o médicos así de pregrado, o sea, están como pequeños y todo eso, que están haciendo que sí unas prácticas y todo eso. Un novato, un médico de pregrado no te sabría decir, o sea, no te sabría de verdad como que diagnosticar bien o así como de buenas a primeras, porque tendría que ver y todos los exámenes de sangre, o sea, tendría como la necesidad de pedirte como 1000 exámenes y todo eso y tal, porque no sabe. Entonces tendría que ser paso por paso y tal, bueno, porque no tiene la experiencia. Un médico experto, tipo Doctor House, te sabría decir más o menos lo que le pasa con una simple prueba, porque él ya tiene experiencia con eso. Aparte de que si el médico está especializado en el área que conoce y ya lleva muchos años trabajando ahí, es como, bueno, o sea, tiene el doble de experiencia, tiene muchísima experiencia y bueno, todo eso. Entonces ellos sí organizan el conocimiento en esquemas que son más amplios y tal, porque son como 1000 años de estudio, o sea, es demasiado, y muchos años de experiencia y muchísimos casos y horas en el hospital y todo eso, entonces es como, bueno, o sea, obviamente tienen ventaja, pero es un camino que hay que recorrer. Establecimiento del problema. Los expertos representan el problema de manera más global y van de atrás hacia adelante. Es lo mismo que dije, o sea, es lo mismo de los solucionadores de problemas y todo eso. Hay una planeación global o bueno, una representación global del problema y dicen, bueno, ok, esto, vamos a decir lo mismo con los doctores. Vamos a fingir que esta enfermedad, o sea, es esta enfermedad. Ellos vienen y hacen una diferencia. No, yo creo que esta persona tiene esta enfermedad. Pero ahora vamos a ver los síntomas. Bueno, sí, si cumple con esto, no cumple con esto y tal. Bueno, ya confirmé mi hipótesis, todo eso y tal. Por eso es un trabajo de atrás hacia adelante. Chévere. Y tenemos el talento innato versus la habilidad adquirida. O sea, hay actitudes innatas, pero se van desarrollando con la práctica, si no se atrofian. Es decir, o sea, si tú hiciste ballet de pequeña, hiciste fútbol y tal, o sea, si eso no se practica, se olvida, como con la música. O sea, la música es muy fuerte. Y, o sea, si tú no practicas, es una cuestión que hay que practicarla todos los días de tu vida y jamás te va a dejar tranquila. Bueno, es la música. O sea, ahí no hay mucho talento ni nada, sino es pura práctica. Y práctica y práctica porque no puedes dejar de practicar. Básicamente, entonces, si no se atrofia, de verdad que sí. Y bueno, todo eso.
Ok, y tenemos la creatividad. La creatividad es el proceso de producir algo que es original y chévere y cool y todo eso. La gente creativa produce más, saben más de su campo, se motivan con experiencias nuevas y se relacionan con su contexto. Por lo menos antes se decía, bueno, no, antes no, o sea, yo vi en estos días que decía algo así como, ay, porque yo tengo que estudiar tanto si estos artistas hicieron todo sin estudiar, estos grandes artistas del Renacimiento. Y es como, no, esa gente estudió muchísimo, y entonces aquí cumple con esta cuestión de que saben de su campo, saben de su presente, saben de los artistas pasados, y ensayo y enrollo, y ensayo y error y lo que sea y tal, entonces es como que bueno, es lo que saben, bueno, sí saben de su campo y son como muy apasionados con ello. La gente creativa, bueno, se motiva con experiencias nuevas, suele ser como gente más abierta a las experiencias, así sean como un poco excéntricos y todo eso. Y bueno, la creatividad también se relaciona con el contexto, o sea, no nos podemos aislar a estudiar solo el individuo, sino también al contexto que lo rodea. Y bueno, todo eso, qué raro que no se dijo nada tipo de los hogares abusivos ni nada de esa cuestión y tal, pero en fin, o sea, en el libro no se menciona eso, pero bueno, hay que estudiar el contexto también de la gente creativa. Ok, página en blanco, yo. Ok, es number 12. Ok, amo, ya como estamos terminando. Chévere. Ok, toma de decisiones y razonamiento. Habíamos hablado de resolución de problemas, chévere, como algo un poco más global. Pero durante toda la resolución de problemas nosotros tenemos que tomar decisiones. En la parte de la formulación de la estrategia, en la parte del monitoreo y ver cómo vamos, en la parte de la evaluación para ver qué agregamos, qué quitamos, qué todo esto, qué tal. O sea, hay que tomar decisiones y todo esto toma un razonamiento. Chévere. Bueno, toma de decisiones. Bueno, tenemos las teorías clásicas del juicio y de la toma de decisiones. Primero tenemos del hombre y el mujer económico. Bueno, esto nos plantea cosas importantes que dice los supuestos de sensibilidad. Nosotros notamos diferencias entre las opciones que se nos presentan para escoger y el supuesto de racionalidad, que se busca maximizar algún aspecto. Chévere. No sé realmente por qué se llama hombre y mujer económicos, pero bueno, ok. O sea, nos plantea esos principios importantes de sensibilidad y de racionalidad. Chévere. Y tenemos la teoría de la utilidad subjetiva esperada. Bueno, influye la utilidad a juicio de cada quien y las expectativas que tengamos de las cosas. Puede haber una utilidad positiva, negativa y una probabilidad positiva o negativa. Bueno, realmente no me acuerdo mucho de esto, pero ok. Me hablaba un poco como de un ejemplo de una señora que decía, bueno, este trabajo para cualquier persona sería muy cool y tal, porque es un trabajo que paga muy bien, pero bueno, tiene que estar todo el día ahí, pero es un trabajo que paga muy bien y puedes tener muchos viajes y tal, no sé qué cuestión y tal, pero para una señora que tiene hijos, tiene familia, tiene que cuidar también su casa, tiene que estar pendiente, tiene que atender la casa y toda esa cuestión y tal, no sería el trabajo ideal, un trabajo donde tienes que viajar todo el tiempo. Entonces ella le daría una utilidad negativa. Y una persona a lo mejor soltera y que le gusta viajar aparte, esto le daría a esta oportunidad una utilidad positiva y bueno, tomarían decisiones a partir de eso, a partir de la experiencia que tengan con las cosas y las expectativas. Ok, ahora vamos a ver más o menos como lo de las expectativas propiamente, que sería la probabilidad subjetiva esperada, que puede ser positiva o negativa. Bueno, esto tiene que ver con la expectativa, o sea, yo por lo menos sí pienso que el parcial de mañana lo voy a raspar, o sea, yo tendría que ver más o menos en qué me sustento el decir eso, pero sí influye. Entonces es como, bueno, si yo creo que el parcial lo voy a raspar, yo voy a tomar la decisión de no estudiar, porque igual lo voy a raspar. Entonces eso sería como una probabilidad subjetiva esperada negativa. Y lo mismo, si yo pienso que yo el parcial tengo las capacidades para pasarlo, bueno, puedo tomar dos decisiones, tipo estudiar o no estudiar, pero lo más sensato sería estudiar porque es como, bueno, tengo confianza en mí misma y tal, y creo que todo me va a salir bien. Y por eso mismo, de que yo creo que lo puedo aprobar, voy a dar un poquito más de mí y voy a estudiar. Entonces, bueno, básicamente eso sería la utilidad positiva o negativa y la probabilidad positiva y negativa. Ok, chévere. Al tomar decisiones se toman en cuenta los criterios mínimos de satisfacción y se eliminan los aspectos que no nos interesan. Chévere.
hay una racionalidad ilimitada, porque hay cosas que no son negociables. Es decir, bueno, el mismo ejemplo de la señora. Bueno, te vamos a pagar muy bien y todo esto y tal. Ah, ok. No, sí, pero es que tienes que viajar mucho. ¿Cada cuánto? No, tienes que viajar y tienes que irte a hacer tratos con la otra empresa cada 3 días. No, la señora que tiene hijos y tiene esposo y tal, tiene una racionalidad ilimitada que sabe hasta dónde va a dar ella. Y ella dice, no, o sea, no puedo, no puedo con esto, o sea, no se puede. Y ya, bueno, básicamente eso. Bueno, tenemos varios casos de la toma de decisiones. Bueno, tenemos la toma de decisiones en ambientes naturalistas, que es algo que se ha estado apropiando y todo esto y tal, como los experimentos sociales y todo eso, que bueno, es que es la observación fuera del laboratorio. Y tenemos la toma de decisiones grupal, que incluye, que esto como que es cool y todo eso y tal, pero también tiene un riesgo. Bueno, en fin, la toma de decisiones grupal, para que sea beneficiosa, tiene que ser un grupo reducido, tiene que haber una comunicación abierta y las personas que están en el grupo tienen que compartir ideas en común. Esto podríamos verlo, por ejemplo, cuando vamos a estudiar en grupo. Nosotros no vamos a estudiar en grupo o sea, siendo nosotros estudiantes de psicología, no vamos a estudiar con una persona de ingeniería, una persona de medicina, o sea, ¿de qué vamos a estudiar? ¿Qué tenemos en común? Nada, o sea, somos estudiantes, ok, pero no vamos a estudiar de lo mismo. Entonces, bueno, no compartimos ideas en común, es como no. Una comunicación abierta, o sea, no, sabes, como si somos personas que tenemos problemas de comunicación y todo eso, no vamos a lograr tomar decisiones realmente. Y si somos demasiados, no va a haber tampoco una toma de decisiones, porque, bueno, a pesar de todo, se necesita un líder en los grupos que venga y hable por todos y todos estén de acuerdo, o bueno, la gran mayoría está de acuerdo y tal, y lo apoyan y todo eso y tal. Entonces, bueno, creo que en los grupos pequeños no haría tanta falta un líder. Ya si son grupos grandes, ya sí se necesitaría un líder, pero los grupos tienen que ser un poco homogéneos realmente. Y ya vamos a ver, con todo esto suena bien y lo que sea y tal, pero todo esto tiene un riesgo, que es el riesgo del pensamiento grupal. El pensamiento grupal sería la conformidad con una norma grupal destructiva, porque no hay un mediador ni un juez imparcial de las ideas que se comparten. Bueno, sí, o sea, básicamente eso es gente que cree que está en un culto, gente que... Bueno, sí, básicamente que está en un culto y que está en cosas locas y todo eso. Por lo menos en el libro se da un ejemplo, pero no se menciona así, en profundidad. Pero yo sí me sé ese ejemplo, que es horrible, que es un bicho que era así evangélico, no sé, tal, y que tenía una congregación, y que él obligó a la gente de la congregación, o sea, los manipuló, pues, a la gente de la congregación que se mudaron para Guyana, que ellos iban a hacer su propio país ahí cristiano, y lo que es, o evangélico, no sé, tal, y que bueno, que iban a vivir ahí. Entonces, bueno, nada, se mudaron como que toda la congregación se mudó para allá y eran como 900 personas, o sea, era mucha gente. Y el bicho era también como satánico y horrible y mandó a todo el mundo a envenenarse. Y era como, los mandó a envenenarse tipo con un Kool-Aid y murieron todos y fue horrible porque, bueno, aquí hubo un pensamiento grupal, fue algo destructivo porque dijeron, sí, dale, bueno, vamos a matarlo. Y hay audios de eso y es horrible. Y no había una ley ahí, o sea, ellos de hecho están como en un lugar por ahí perdidísimo de Guyana, o sea, y bueno, nada, triste. Ay, no, bebé, qué triste. Ok, tenemos la heurística y los sesgos. Ya habíamos hablado de heurísticos anteriormente, pero bueno, aquí se vuelve a mencionar y ya mencionan propiamente unos heurísticos muy comunes. Ok, chévere. A veces los atajos mentales nos llevan a conclusiones equivocadas. Chévere. Es como, bueno, los heurísticos nos llevan a sesgos, pues básicamente nos está diciendo, los heurísticos son formas creativas y son atajos mentales para resolver los problemas. Habíamos visto que los problemas bien estructurados se resuelven con uno que otro heurístico, pero bueno, aquí se muestra como la parte mala de los heurísticos. Y bueno, los heurísticos más clásicos son los heurísticos de representatividad, que sería, bueno, la representatividad en base a prototipos.
Chévere. Y este heurístico nos podría llevar a la falacia del jugador. Chévere. Y el heurístico de disponibilidad está en base a la facilidad de la recuperación de la información, por ejemplo, como con la publicidad. Tenemos una vez la falacia de inclusión y la falacia de conjunción. La falacia de inclusión, bueno, implica como agregar varios elementos del mismo grupo, y la falacia de conjunción de grupos diferentes, y bueno, todo esto. Ok, anclaje y ajuste. Otro heurístico, nos quedamos como pegados en una sola cosa, eso es decir, que también tiene que ver con fijación mental y todo esto. Enmarcar la información, bueno, es la manera que tenemos de organizar la información, y tenemos como unas falacias o unos riesgos aquí pequeños que son la aversión al riesgo cuando tenemos algo que ganar, y la búsqueda del riesgo cuando tenemos algo que perder. Es decir, enmarcar la información, aquí vamos a tratar de explicarlo. Tenemos un kino, o sea, nos podemos ganar la lotería y todo eso y tal. ¿Cuál es el premio? Bueno, no sé, son como $1.000.000. Ah, bueno, qué chévere. Vamos a evitar el riesgo cuando podemos ganar algo, es decir, o sea, vamos a fingir que ya tenemos el premio. Y no sé, así tipo Mr. Big y tal. O sea, vamos a tratar de proteger nuestro premio a toda costa. Es decir, vamos a tratar de no, o sea, a menos que haya como otra propuesta por ahí que también sea atractiva, vamos a tratar de por lo menos quedarnos con el dinero que nos dieron. Y la búsqueda del riesgo es cuando no tenemos dinero, o no tenemos el premio, no tenemos lo que, o sea, no tenemos nada que perder y tal, y es como que, bueno, estamos buscando el riesgo y tal, y viendo cómo nos arriesgamos y para ganar algo. Entonces, bueno, algo así. Tenemos la correlación ilusoria, que es que una cosa no tenga que ver con otra. Esto tiene que ver con la relación causa-efecto y con la percepción personal. Chévere. O sea, sinceramente no me acuerdo de eso, es como son muchos términos, pero bueno, para que sepas que esto tiene que ver con Sternberg 12 y heurísticos y sesgos. Bueno, tenemos la sobreconfianza, que es estar 100% segura de lo que dices, ya sea esto algo positivo o negativo. O sea, es como yo tengo la verdad absoluta y todo lo que yo digo es verdad y ya. O sea, y es así, yo soy una persona patética y nadie me puede decir lo contrario. Y es como, bueno, es una sobreconfianza en lo que estás diciendo, porque quizás no es así. A mí me encantó el ejemplo que dieron en clase de eso, o sea, de el abogado y tal. Yo digo, wow, qué bello, me encanta. Qué lindo de terapia, sinceramente. Tenemos la falacia costo-beneficio y de oportunidad. Y tenemos el sesgo retrospectivo, que es pensar que podemos resolver las situaciones en el pasado de una manera mejor con el conocimiento que tenemos ahora. O sea, quizás sí, pero en ese momento no teníamos ese conocimiento. Y es como decir tipo, bueno, ay, yo ojalá me hubiera dado cuenta de esto y tal. No te hubieras dado cuenta, o sea, no. Es como no tenías los conocimientos que tienes ahora. Ya, ese es el sesgo retrospectivo. Ok, ay, tenemos algo aquí, que es el razonamiento deductivo. En el razonamiento deductivo se extraen conclusiones a partir de premisas. Chévere. Entonces esto va de macro a micro. Estas premisas pueden ser premisas generales, pueden ser leyes generales, puede ser una proposición simplemente, pero aquí se extraen conclusiones. Tenemos dos tipos de razonamiento deductivo, o sea, dos tipos aquí como de ejercicios. El razonamiento condicional parte de una proposición. Y bueno, esto tiene que ver con un antecedente, una proposición antecedente. Es como lo primero que se nos da. La proposición antecedente en este caso sería: todos los hombres son mortales. O sea, esta es la proposición principal, esta es la premisa. Tenemos varias cosas aquí que tenemos que ver. El modus ponens. El modus ponens afirma el antecedente. Es decir, bueno, aquí estamos haciendo como sacando nuestras propias conclusiones y tal. Entonces es como que estamos haciendo el razonamiento deductivo. En el modus ponens se afirma el antecedente. Decimos, todos los hombres son mortales. Yo soy hombre, entonces soy mortal. Esto está correcto. Es como algo que está bien dicho. El modus tollens, para negar, tenemos que negar el consecuente.
yo no soy mortal, entonces no soy hombre. Bueno, está bien dicho. La falacia sería afirmar el consecuente, yo soy mortal, entonces soy hombre. Bueno, no necesariamente. Eso es básicamente lo que quiere decir, que, o sea, que no necesariamente. O sea, es como se ve lógico, pero no es así. O sea, porque no a juro, tiene que ser así. Y la otra falacia sería negar el antecedente. Sería, yo no soy hombre, entonces no soy mortal. No, o sea, si queremos negar, tenemos que negar el consecuente como en el modus tollens, que sería yo no soy mortal, entonces no soy hombre. Y por la otra parte, si queremos afirmar algo, tendríamos que afirmar el antecedente en vez del consecuente. Yo soy hombre, entonces soy mortal. Entonces, bueno, sí, ya, pues básicamente eso es como para grabárselo. Para mí no tiene mucho sentido, por lo menos en algunos casos, pero bueno, es una forma como de operacionalizar estas cosas. Bueno, los silogismos lineales y categóricos. Bueno, un silogismo lineal sería Luis es más inteligente que Juan, Juan es más inteligente que Daniel. Ya, básicamente sería como que sigue un orden como de menor a mayor y uno tiene que ver cómo resuelve eso. Eso también sería una proposición, sería un razonamiento deductivo, sería una premisa chévere. Y categórico sería todos los hombres son malos, los ingenieros son hombres, entonces todos los ingenieros son malos. Y bueno, sí, o sea, todo eso es como, va como en circulitos. Y bueno, o sea, sí. Sería algo como inclusivo realmente. Y tenemos por otra parte el razonamiento inductivo. El razonamiento inductivo parte de observaciones específicas para llegar a conclusiones. Es decir, no nos garantiza una respuesta, ni siquiera correcta, o sea, no nos garantiza ninguna respuesta. El razonamiento deductivo, por otra parte, sí. Porque podemos decir, ajá, ¿todos los hombres son mortales? Sí. O sea, eso tiene lógica. Y las mujeres y tal, o sea, ahí podríamos preguntarle otra cosa y tal. Pero tiene lógica y toda esa cuestión y tal. Es como que, ok, podemos hacer un razonamiento a partir de eso. A partir del razonamiento inductivo, no podemos llegar a muchas conclusiones. Y esto tiene que ver un poquito con los problemas mal estructurados que estábamos hablando hace rato. Es como, bueno, o sea, parte de premisas que no son estables. Y, por ejemplo, cuando utilizamos evidencia anecdótica para venir y probar un punto, o sea, es como, no. Pero bueno, o sea, una cosa así tipo, ay, a mi tío le pasó. Entonces, estoy segura de que esta situación es así, por Dios. No hacemos eso, chica. Pero bueno. En fin, para el relacionamiento inductivo podemos hablar de inferencias causales, que sería el canon de Mill. El canon de Mill te plantea dos cosas que son el método de acuerdo y el método de diferencia. Esto es lo mismo, o sea, estamos hablando aquí de razonamiento inductivo, nosotros no estamos seguros de lo que estamos hablando y tenemos como que inferir. Tenemos el método de acuerdo, que es que si, o sea, dos elementos están como en un mismo evento, estos elementos tienen que ver y bueno, por eso es que debe ser que pasa algo. Es como decir, o sea, es como una coincidencia realmente. Y el de diferencia es decir como, esto no estuvo en esto, es decir, que esto era lo que causaba esto. Y es como, bueno, o sea, no sé bien cómo explicarlo, pero bueno, método de acuerdo que está, método de diferencia que no está. Y bueno, ya, básicamente. O sea, es como, tipo, cuando se usa como para discriminar a la gente. Tipo, en Estados Unidos, la criminalidad empezó a aumentar cuando llegaron los inmigrantes latinos venezolanos. Y es como, bueno, el migrante latino venezolano está, entonces es decir que ellos son el problema. Cuando no estaba, no había. Eso sería el método de diferencia, por ejemplo. O sea, eso sería casi una falacia, pero ajá, entonces es que es como el razonamiento inductivo es una inferencia a la que llegan. Ok, el razonamiento por analogía, bueno, pasa por comparaciones. Y bueno, es lo mismo, o sea, es como lo que te hacían en la prueba interna. O sea, el paciente es el doctor, lo que el cliente es el abogado, y puede ser como con material, o sea, es ver dónde está la relación. Y tenemos limitaciones y sesgos en el razonamiento inductivo. O sea, como no parte de nada seguro, podemos llegar a un sesgo de confirmación. Es decir, nosotros partiendo de lo que queremos confirmar, vamos viniendo y haciendo inferencias de todo lo que vemos y nada más como que tomamos en cuenta las cosas que vienen y confirman nuestra hipótesis, que está, o sea, es un sesgo, pues, básicamente. Correlación y no causalidad.
bueno, que en la psicología casi todo es correlación, no es causalidad, o sea, no es como esto es causa-efecto, no. Tiene una relación como que tienen que ver, pero, o sea, influyen el uno del otro, pero no lo determina. Es como lo que hablábamos del determinismo lingüístico, tal, o sea, es correlación, no causalidad. Y bueno, las limitaciones y sesgo, bueno, o sea, muchas veces cuando estamos hablando de esto de razonamiento inductivo, ignoramos la tasa base. Es decir, lo mismo que creo que se hablaba en el libro, decía, bueno, por el razonamiento inductivo, por ejemplo, nos podemos basar en evidencia anecdótica y todo eso y tal. Si vemos en el hospital un caso de un niño que le dio un infarto, podemos decir, bueno, es que a mi primo también de 12 años le dio un infarto, o a tal niño en tal país le dio un infarto, entonces sí, debe ser eso. Es totalmente probable. Y es como no, o sea, no podemos ignorar las estadísticas y la tasa base de que, coño, de que los infartos en niños son poquitos y toda esa cuestión y tal, o sea, es como que no. Es como que estamos ignorando las estadísticas, no podemos ignorar las estadísticas, ¿ves? Como ella defiende la estadística, no puede ser, cómo han cambiado las cosas. Ajá, en fin, ¿quiénes caen más por el razonamiento inductivo? Los niños, porque generalizan mucho. Porque no tienen mucho conocimiento del mundo y ya, entonces es como, bueno, generalizan mucho y hacen muchas inferencias y ya. Ay, Dios mío, no puedo más. No, mentira, aquí estoy. Ok, está número 13. Inteligencia, este tema es súper ameno, a mí me encantó. Ok, tenemos aquí la inteligencia. La inteligencia es un fenómeno que incluye todos los procesos. La inteligencia incluye el correcto funcionamiento de todos los procesos, por eso es un fenómeno. Y también requiere el mecanismo de la atención. Porque bueno, o sea, a la vez el mecanismo de la atención es requisito para todos los procesos y todos los procesos, y el correcto funcionamiento de ellos es requisito para la inteligencia, que sería el fenómeno. Ok, la inteligencia puede observarse en la capacidad para aprender y adaptarse al entorno, las habilidades sociales, la regulación emocional, la metacognición, pero no hay una sola cosa que define inteligencia. Tenemos las definiciones implícitas de inteligencia, que no las puse aquí, pero sí me acuerdo, que son, bueno, estas definiciones que podríamos dar tú y yo de inteligencia. O sea, como unas inferencias de lo que podría ser la inteligencia. Por lo menos para mí una persona inteligente es una persona responsable y una persona que sabe resolver y toda esta cuestión, pero para mí una persona inteligente es una persona, sí, básicamente responsable y que sabe afrontar como las dificultades de la vida, así como que, bueno, ya, con responsabilidad y dándole para adelante. Esa sería mi definición de la inteligencia, pero es una definición totalmente implícita y totalmente como subjetiva y todo o sea, básicamente las definiciones implícitas son las definiciones subjetivas. Y las definiciones explícitas, es decir, que nos dicen sí, esto es inteligencia, y esto es inteligencia, vendría más que todo por las pruebas, ¿ok? Por las pruebas de inteligencia y todo eso, y los exámenes de la universidad y el promedio y todo eso. O sea, esas serían las definiciones explícitas de inteligencia. Es como, bueno, lo que está en el sistema y ya. Las implícitas es como lo que yo pienso. Y las explícitas, bueno, es lo que, cómo está nuestro sistema educativo, básicamente. Ok, las medidas y estructuras de la inteligencia. Bueno, aquí se miden las capacidades psicofísicas versus el juicio mental. Chévere. Galton medía la inteligencia en su laboratorio mediante la inteligencia psicofísica, es decir, él tenía como varias pruebas que los sujetos podían como, bueno, como que ser voluntarios y todo esto y tal. Y, conchale, si tenían grandes puntajes en esto, bueno, ya eran inteligentes, porque esto era como desde el punto de vista psicofísico. Y tiene más que ver con la percepción de los estímulos sensoriales. Y también tenía uno que ver con percepción de tonos musicales y tal. O sea, para mí ya esto está hablando de otro tipo de inteligencia, pero esto tiene mucho que ver con percepción. O sea, y estímulos sensoriales y procesamiento ascendente y percepción, básicamente. Ya vamos con otro señor que es Binet. Binet nos da la edad mental, básicamente. La edad mental es un concepto que se crea porque se dice que, bueno, sí es que también, o sea, sí tiene cierta validez porque los niños hasta cierta edad, o bueno, hasta que ya son adolescentes, tienen ciertas capacidades y
como que ya están estandarizadas, básicamente. Si un niño de 4 años te empieza a hacer ecuaciones diferenciales de segundo grado, es como, bueno, no tiene esa edad mental. Tiene una edad biológica de 4 años, pero tiene una edad mental de un niño, no sé, pues de 14 años, ¿no? Como de 12 años y tal, o sea, de un niño de secundaria, básicamente. Y ya, eso sería la edad mental. Porque, o sea, se midieron hasta dónde puede llegar cada niño según su edad. Y más o menos qué es lo que debería tener y tal, o sea, eso es como un trabajo de la psicología, medir esas cosas. Y bueno, esto ya de Binet ya no se utiliza, el de la edad mental como tal, porque, o sea, después de los 16 años, ya uno que debería saber y uno que no debería saber. O sea, como uno dice que uno es más sabio, o si yo tengo una edad mental de 32 años. O sea, que uno que sabe a los 32 años, no, o sea, después como que la vida se vuelve como rara, o sea, como que menos estandarizada y lo que sea y tal, entonces es como, no tiene mucho sentido después de una edad mental de 16 años. O sea, ¿qué significa? Que una persona de 30 años tenga una edad mental de 60 años. O sea, ¿qué debería saber una persona de 60 años? No sabemos. O sea, eso ya implicaría medir demasiada población y no sé, o sea, es como, ya la cosa se diversifica mucho. Entonces es como, básicamente eso es lo que dice el libro. Chévere. Stern nos da el CI de razón y el CI de desviación. Chévere, y ya esto es como la cuestión de CI, todo esto y tal, y la curva normal, y todo eso y tal, la campana de Gauss, todo eso. CI de razón y CI de desviación. Bueno, aquí hay una nueva versión del test de Binet, que es el Stanford Binet, que nos combina el coeficiente intelectual con la edad mental. Nuestro coeficiente intelectual tiene como un promedio como de 100. Si baja como de 80, estamos como en retraso mental. Y si sube de 120 o algo así, somos súper dotados. Y bueno, todo eso. Eso es el test Stanford Binet. Y tenemos la prueba Wechsler. No, bueno, tenemos la prueba Weiss, que la hizo Wechsler. Bueno, la Weiss es una prueba de libre cultura y bueno, todo esto como que son muchísimas pruebas y miden varias capacidades de la inteligencia. Esto es una forma de medir la inteligencia y tal, como estamos hablando, y actualmente hay muchas versiones y hay como para... O sea, hay muchas versiones. Primero que todo estamos como en el Weiss 5 y tenemos versiones del Weiss para niños y versiones del Weiss, esto es importante, para personas con lesiones cerebrales. Entonces más o menos se estandariza lo que debería ser una persona que no tiene lesión cerebral y como que se va quitando la gravedad de la, o se va agregando básicamente por la gravedad de la lesión cerebral. Chévere, es como hay una prueba específica para eso, para medir qué tan profunda es la lesión cerebral y todo eso. Ok, se han tratado de identificar los componentes de la inteligencia mediante el análisis factorial, que es decir, descomponemos un constructo en estas cosas varias que lo componen. ¿Qué incluye la inteligencia? Según distintos autores. Bueno, Sperman nos habla del factor G, que es como, o sea, lo que hace que tú seas inteligente, es como la energía mental, es como, bueno, ahí hay algo, es algo especial. Eso dijo Sperman. Thurston nos dice que hay varias habilidades que conforman la inteligencia. Guilford nos dice que la inteligencia tiene 3 dimensiones, que es como un cubito, que son las operaciones, los contenidos y los productos. Y Cattell, Vernon y Carroll nos hablan de los modelos jerárquicos y la inteligencia cristalizada y bueno, todo eso. Ya, este sí lo puse mejor. Ok, procesamiento de la información. Ok. Hay varias teorías de, bueno, cómo se procesa la información. Entonces, bueno, esto como que tiene que ver con inteligencia y tal, pero después como que vamos avanzando un poquito más. Primero que todo, se cree que la inteligencia es rapidez. Por eso es que se mide el procesamiento de la información. Tenemos el tiempo de inspección, que es el tiempo que nosotros tenemos para distinguir, percibir el estímulo. No tiene que ver tanto con la respuesta, sino con que nosotros podemos ver qué nos están pidiendo, el estímulo, ¿ok? Chévere. ¿Cuánto tiempo nos toma ver el botón rojo antes de que nos los quiten? Básicamente, bueno, más que todo, más que ver el botón rojo,
ver el botón rojo y saber que tenemos que presionarlo según lo que nos pidan, pero es como esa percepción y la intención de que nosotros tengamos de responder, y ahí justo nos quiten ese botón. Ese es el tiempo de inspección. Tenemos el tiempo de reacción, que bueno, que viene desde que nos presentan el estímulo hasta que terminamos la conducta, terminamos la respuesta. Chévere. Tenemos el acceso al léxico. Bueno, chévere. Lo mismo que hablábamos, o sea, cuánto podíamos venir y acceder a las palabras que tenemos almacenadas en nuestra memoria. Y bueno, aquí básicamente te dice que la inteligencia es rapidez. Y ya. Hay otra teoría que te dice que no, que la inteligencia tiene que ver más con la memoria de trabajo. La memoria de trabajo puede ser un componente decisivo en la inteligencia general. ¿Por qué? Bueno, porque si nosotros estamos así como que súper activos en nuestra memoria de trabajo, podemos decir que la persona es inteligente. Podemos decir que sí, que, o sea, que es una inteligencia general. O sea, por lo menos nosotros en los exámenes estamos utilizando la memoria de trabajo, estamos utilizando full el caletre, estamos utilizando, bueno, todas esas cuestiones así que tenemos más próximas en la mente. Es como, bueno, estamos trabajando con eso. Si nos dan para repetir una secuencia de números o un número telefónico para llamar y tal, y nos podemos acordar, estamos utilizando la memoria de trabajo y tal. Entonces, aquí inteligencia es igual a memoria de trabajo. Chévere. O sea, sí tiene que ver, es una inteligencia general, pero no lo es todo. O sea, tener las cosas ahí presentes no lo es todo. Tenemos la teoría componencial, que toma en cuenta todos los procesos para resolver problemas complejos. Y, bueno, lo mismo que estamos hablando de la gente que es experta resolviendo problemas y la gente que no lo es. Tenemos que tener mejor planeación y menos tiempo en, bueno, la ejecución como tal de nuestro problema. O sea, esto tiene que ver con la inteligencia y tal. Si ya nosotros nos ponen a evaluar a estas cuestiones, a evaluar nuestro entorno, a representar bien el problema, como lo dice el paso 2, porque es muy importante, ya la inteligencia no es igual a rapidez. Porque, bueno, o sea, el tiempo va subiendo cada vez que nosotros venimos y vamos evaluando y vamos planeando una estrategia y todo esto y tal, a pesar de que, bueno, esto se compense un poco con el poco tiempo que vamos a tener, o bueno, que vamos a durar como haciendo como tal la tarea. Pero igual, la inteligencia aquí no es rapidez, no es presionar un botón y ya, que pase lo que pase, sino como que es pensar qué vamos a hacer. Y tenemos el enfoque integrado. El enfoque integrado nos habla de las inteligencias que vienen de múltiples fuentes. O sea, ya la inteligencia no sería como el análisis factorial y todo eso, sino que la inteligencia viene de varias cosas. Tenemos del conocimiento declarativo, del conocimiento procedimental, tenemos el de la memoria de trabajo y tenemos la velocidad de procesamiento. O sea, todo eso es inteligencia. Ok, básicamente, las bases biológicas de la inteligencia. Ok, la relación de la inteligencia con las estructuras neurales es correlacional y no causal. Esto es bueno tenerlo siempre ahí. ¿Quién es el órgano de la inteligencia por excelencia? El cerebro. Bueno, sí, porque es que ahí tenemos nuestras funciones superiores y todo eso, el razonamiento, el lóbulo frontal y todo eso, pero no hay una parte del cerebro que te diga, sí, esto es inteligencia. O sea, podríamos decir, ok, lóbulo frontal, pero, o sea, si tenemos dañados los otros lóbulos, no creo que pueda funcionar muy bien todo eso. O sea, es correlacional y no causal. O sea, no hay una cosa que diga, esto es inteligencia. O sea, esto, aquí reside la inteligencia. No hay una base neural ahí. Las personas inteligentes tienen una proporción cefálica adecuada y distribuyen bien su glucosa, energía. Es decir, no es que las personas inteligentes tengan un cerebro más grande y las personas menos inteligentes tengan el cerebro más pequeño, no. O sea, hay como un requisito, que es que tengamos simplemente una cabeza de tamaño normal, un cerebro de tamaño normal y adecuado, y ya, o sea, ahí vemos más o menos cómo vamos desarrollando. Sin embargo, las personas inteligentes sí distribuyen bien la energía. No es como que, bueno, sí, queman más neuronas y todo esto y tal, no. Pero la distribuyen mejor, porque queman más neuronas en estos, o bueno, hacen más sinapsis para, se requiere más concentración en todos estos procesos, en estos problemas nuevos. En problemas que ya conocen y pueden utilizar bien la memoria, utilizan menos energía. Por eso es que distribuyen bien su glucosa. Bueno,
Nosotros tenemos aquí que, bueno, hay una parte de la inteligencia fluida, una parte de la inteligencia cristalizada y una parte donde se combinan ambas. Chévere. Y la teoría de la integración parietal, que sería la integración parietal frontal, que sería de Jung y Heyer, que son las áreas de Brodmann, la corteza prefrontal, el lóbulo parietal, el cíngulo anterior y la parte de lóbulos temporal y occipital están interconectados. O sea, hay como un circuito aquí como muy grande que nos ayuda para que tengamos inteligencia. Y bueno, esto no describe lo que es la inteligencia como tal, pero bueno, describe unas bases neurales importantes. Entonces, para mí, eso sí tiene como validez. Ok, tenemos enfoques alternos a la inteligencia. Inteligencia y cultura. Bueno, tenemos las pruebas libres de cultura y que en no todas las culturas la inteligencia es lo mismo. Eso se ve con varios ejemplos en el libro, pero no. O sea, yo vengo en el libro, vi un ejemplo así como un poco racista, que era como chivo, que decía como que, bueno, no sé si sea racista, pero era como que algo así tipo que los turcos que vendían alfombras y tal, y que reconocer un patrón de una alfombra y todo eso y tal, era como señal de inteligencia para los turcos, mientras que para los niños estadounidenses no era así. O sea, algo así, es como, bueno, ok, o sea, sirve para su contexto. De algunos, no de todos los turcos, o sea, qué fuerte. Pero bueno. Ajá. Tenemos la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, que es una teoría modular. ¿Ok? Que es que hay varias inteligencias que son independientes y bueno, que forman parte de diferentes partes del cerebro. O sea, esa sería la inteligencia naturalista, intrapersonal, interpersonal, lógico-matemática, y bueno, todas esas inteligencias múltiples de Gardner. Y tenemos la teoría triárquica de Sternberg, que yo dije porque es que él no dijo como más o menos lo que le falta. Bueno, pero X. La teoría triárquica de Sternberg plantea que se comprenden las capacidades analíticas, creativas y prácticas en la inteligencia y relaciona la inteligencia con el mundo interno, externo y la experiencia. Entonces, sí, o sea, mundo interno, bueno, serían como las capacidades analíticas, creativas y prácticas. Y mundo externo, cómo las utilizamos y cómo influye nuestra experiencia en ello. Ok, tenemos este apartado que dice mejorar la inteligencia, estrategias eficaces, ineficaces y dudosas. Bueno, la inteligencia junto con el lenguaje, creo yo, o sea, es una cuestión que se tiene que desarrollar. O sea, es algo como que, ajá. Aquí preguntamos, ¿qué tanto espacio tuviste para desarrollar tu inteligencia de niño? Por lo menos para los niños que tuvieron situaciones como abusivas y tal, o sea, una situación donde solo tienes que sobrevivir, no vas a poder desarrollar una gran inteligencia. Una situación donde en tu familia, en tu entorno, siempre te aplastaron y siempre te dijeron que no eras suficientemente bueno, definitivamente no vas a poder desarrollar ninguna inteligencia. Una situación, o sea, no todo tiene que ser así malo, de maltrato y tal, pero a lo mejor una situación económica difícil no te permitió que te metieran en actividades extracurriculares que a lo mejor te ayudarán a explorar tus otros talentos. Entonces, aquí es como la pregunta, ¿qué tanto espacio tuviste para desarrollar tu inteligencia de niño? Y bueno, todo eso. La inteligencia es maleable y la afectan nuestras expectativas. Sí, o sea, es más o menos lo mismo que estaba hablando. O sea, de la probabilidad positiva y negativa y todo eso es así. La inteligencia afecta nuestras expectativas y todo eso. Y la inteligencia es un fenómeno que unifica todos los aspectos de la cognición. Chévere. Tenemos ahora la inteligencia en adultos. Estos son como puntos para tomar en cuenta. Los adultos mayores tienen mayor inteligencia cristalizada. Es decir, no lo dije, pero la inteligencia cristalizada es la inteligencia como el conocimiento general que tenemos sobre el mundo. Es el conocimiento, es la enciclopedia que tenemos en la cabeza. Los adultos mayores, al tener mayor experiencia en todo y como ya saber muchísimas cosas, porque bueno, vivieron una vida y todo eso y tal, bueno, tienen más inteligencia cristalizada. Esta inteligencia cristalizada puede convertirse en rigidez. Esto como, bueno, este es el conocimiento que yo tengo y no voy a permitir que entre todo otro conocimiento. Y ya. Y así es que son las cosas y bueno, lo mismo que habíamos hablado, rigidez mental, fijación mental y todo eso. Pues, los jóvenes tenemos más inteligencia fluida, es decir, sabemos más cómo resolver en el momento, porque eso es como la inteligencia fluida, como que
saber resolver en el momento. Y bueno, por eso mismo que no sabemos, o sea, decimos, bueno, ok, vamos, como vaya viniendo, vamos viendo, ok, pero no tenemos como todo el conocimiento a la mano, porque no tenemos toda esa experiencia, o sea, podemos equivocarnos mucho, porque podemos ser impulsivos y todo eso. A nivel universitario aumenta tanto la inteligencia cristalizada como la inteligencia fluida, por eso viva la universidad, me encanta la universidad, porque uno ve tantas cosas como teóricas como prácticas, realmente. Ya sea que a lo mejor no veas tanto práctico, bueno, o sea, la vida universitaria te ayuda a desarrollar, bueno, muchísimas otras capacidades en inteligencia más bien fluida. Y bueno, todo, o sea, es como una etapa muy linda ya. O sea, amo la universidad. Y bueno, en fin, la preservación de las capacidades cristalizadas sugiere que la memoria a largo plazo y la estructura y organización de la representación del conocimiento se mantienen durante toda la vida. Es decir, todo lo que vamos aprendiendo se va manteniendo durante toda la vida y forma parte de nuestras experiencias y bueno, es como poco a poco. Por eso es como que todo lo que nos pasa y todo lo que sabemos nos va afectando, porque es que se va quedando en la memoria a largo plazo y va formando nuestra historia. Y por eso hay que tener cuidado con que dejamos entrar en nuestra memoria y con que dejamos afectarnos, pues, básicamente. Ok, y este último tema, estoy ronca, wow, que es la inteligencia artificial. Ok, las computadoras no piensan, imitan personas, pero actualmente quieren superar las capacidades humanas, convirtiéndose la inteligencia artificial en un fenómeno diferente que se nos salió de la mano. O sea, antes decíamos, sí, bueno, es que la inteligencia artificial imita a los humanos y tal. No, ahora es otro peón. O sea, es otra cosa y ahora totalmente diferente porque es que la cuestión sigue desarrollándose y sigue desarrollándose y, o sea, ellos ahora pueden hacer esta inferencia. O sea, es muy fuerte. Y son intuitivos y son generativos. Entonces es como, ya no sabemos cómo controlar eso. Ahora es otro ente. O sea, es otra cosa muy diferente. Entonces por eso ahora siento que están como un poco de control, pero bueno. Tenemos aquí esta cuestión, este apartado que dice que Eliza y Parry. Las Eliza y los Parry son IAs en espacios psicológicos, es decir, es como las que nos interesan a nosotros los psicólogos. Eliza era la terapeuta que te decía como, o sea, simplemente, o sea, te decía cosas ahí inútiles en terapia y es como uno como paciente tenía que ver cuánto te tardabas en saber que eso era una inteligencia artificial. Y Parry es como el paciente esquizofrénico que presenta como síntomas así típicos de la esquizofrenia y que muchos psicólogos se lo creyeron. Entonces, bueno, Eliza y Parry son IAs en espacios psicológicos que están hechos para engañarte. O sea, y si lo logran. Si lo logran, o sea, ellos saben cómo hacerlo y lo logran. Entonces ahora podríamos preguntarnos, ¿las inteligencias artificiales sustituirán el rol del psicólogo? O sea, cada vez se van como desarrollando más y es muy fuerte. Y las limitaciones, obviamente, porque tienen limitaciones de las inteligencias artificiales, es que carecen de intuición y cumplen un procesamiento serial. O sea, carecen de intuición, yo creo que no. Yo creo que pronto, o sea, están desarrollando mucha intuición y tal y todo esto y es como un procesamiento muy diferente. Y procesamiento serial, no, porque tienen como ahora redes de conexión múltiple y todo eso, y, o sea, la vaina sigue avanzando. Entonces, bueno, es muy fuerte, o sea, ya no serían las mismas limitaciones, creo que está como un poco obsoleto esto que pasa, pero sí, ahora las guías tienen intuición y son muy raras, o sea, de verdad que sí. Entonces, bueno, como un punto para los humanos dice, inteligencia versus manifestación de la inteligencia. O sea, uno simplemente decir las cosas y decir los datos no significa que tú tengas inteligencia, porque de verdad no has aprendido absolutamente nada. Eso es más o menos lo que dice Sear. Sear dice, una IA no aprende, solo tienen reglas preprogramadas, no tienen inteligencia, solo la aparentan. Pero bueno, o sea, más o menos eso es lo que hace uno cuando cuando se estudia los exámenes para el caletre, realmente no aprendes y todo eso, pero lo que pasa es que la inteligencia artificial sí tiene como un poquito esa limitación, porque no aprenden, pero o sea, igual eso lo tendremos que agarrar con pinzas, porque como que va aprendiendo y aprendiendo, y, o sea, se va desarrollando, en fin, y va saliéndose más de las manos y, o sea, es una cosa no humana, de verdad que sí, entonces por eso es inteligencia artificial y bueno, todo eso. A mí se me hizo muy interesante la pregunta de las inteligencias artificiales sustituirán el rol de psicólogo por una cosa que se dijo en clase,
que es que nosotros tenemos como miedo de fallar. En el caso del psicólogo, sería como, wow, ¿será que estoy dando un diagnóstico adecuado? O sea, ¿será que no me estoy equivocando? ¿Será que estoy en lo correcto? ¿Será que todos los años de estudio que he tenido han valido para algo o soy un fracaso? Básicamente es como, no nos gusta fallar y tal, entonces vamos a venir y vamos a preguntarle a una inteligencia artificial que no estudió 5 años de psicología o 6 años o 10 años de psicología, no estudió nada y no tiene ese mismo no tiene esa misma como inteligencia, no tiene todo ese proceso de aprendizaje, y vamos a ser inseguros porque simplemente no nos gusta equivocarnos y no podemos lidiar con el fracaso. Entonces es un poco como la enseñanza de lidiar con la frustración. Y también por lo menos pasa que igual, o sea, igual la inteligencia artificial, uno de los como los usos más comunes que ha tenido en los últimos años es tipo usarla para hacer ensayos y usarla para hacer resúmenes y usarla, bueno, sí, para tantas cosas así, para hacer trabajos en general. Y es como, wow, o sea, uno dice, ay, sí, es que no tengo tiempo y tal, bueno, ok. Pero realmente es como, wow, es que no quieres venir a recibir correcciones de un profesor y orillarte a que te vayan a raspar, a reprobar, a que te vayan a corregir más bien. Y no quieres fallar, no quieres como hacer eso, entonces vas a buscar un tipo que, o sea, un tipo no, como una inteligencia artificial que simplemente te lo hace y ya ahí realmente no aprendiste nada y bueno, todo eso. Por eso hablo un poco de la inteligencia y la manifestación de la inteligencia, o sea, qué tan inteligentes somos si no hemos aprendido nada. O sea, aquí nos estamos como comparando un poco, porque si todo lo hacemos con una IA, o sea, ninguna de las dos está aprendiendo nada. Entonces, no, me gustó eso como conclusión que se dio de saber manejar la frustración y saber que vamos a fallar algunas veces y que muchas veces vamos a raspar un ensayo, vamos a raspar un trabajo, vamos a raspar un parcial porque no supimos organizarnos, no supimos hacer el paso 2 bien, no supimos representar el problema. Y bueno, todo eso, o sea, no hace falta venir y usar una inteligencia artificial porque al final todo eso que nos falla y toda esa cuestión de las correcciones que recibamos va a ser eh, esta misma inteligencia que vamos a ir formando, porque viene el aprendizaje y bueno, todo esto. Entonces esa es como un poco la conclusión y me gustó muchísimo cómo terminó las clases en general. Esa parte me gustó muchísimo. Bueno, eso fue todo. Adiós, general, nos vemos. No me encantó General 3, pero, o sea, no me encanta la psicología cognitiva, de verdad que no. Le di una oportunidad en su momento, pero ya no me gustó. Bueno, era demasiado contenido, no hice video de las otras 2 unidades porque era demasiado contenido, de aparte yo estaba como en un hueco depresivo. Y bueno, para este sí, para este me esforcé y lo hice, a pesar de que no tenía casi imágenes y tal, pero o sea, lo hice, me esforcé. Y bueno, las imágenes las compensé con, coño, poner un poquito de esquemas más elaborados y todo eso y tal. Bueno, eso fue todo. Espero que te vaya bien y nos vemos en cuarto semestre. Qué lindo.